Lo tengo. Es elemental. ¡Excelente trabajo en equipo! Resolvimos la ecuación final. Seguro te suena esta idea. La matemática nació para resolver problemas reales. Bueno, hoy vamos a ver dos civilizaciones que lo llevaron al extremo. Una construyó un imperio entero sin escribir una sola palabra. La otra inventó uno de los conceptos más poderosos de la historia, el cero. Bienvenidos a una de las peleas más épicas de la matemática antigua. Incas versus mayas. ¡Cuidado! Cuando pensamos en los incas, pensamos en piedra perfecta, mampostería que hace llorar a cualquier arquitecto moderno. Pero hoy no venimos a hablar de piedras, sino de cuerdas. Bienvenidos al sistema operativo del Tahuantinsuyo. Exacto, los incas no tenían escritura, pero tenían algo igual de poderoso, el quipu, una base de datos tejida. Sí, una base de datos, tal como lo oyes. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso es un trapeador? No, amigo. Es un censo de 17.024 fanegas de maíz, señor. Sí, escuchaste bien. Esos nudos que parecen hechos por tu perro ¿Perdón? representan números enormes. Y lo lograban con una elegancia matemática sorprendente. Cada cuerda era una columna de Excel. Color, textura, torsión, todo tenía un significado. Pero lo mejor estaba en los nudos. Estamos ante un sistema posicional en base 10. Cada tipo de nudo tenía un significado. Un espacio vacío era el cero. Allí no había ningún nudo. Pero atente, se trata de un cero implícito, bello y funcional. Como cuando un alumno deja una respuesta en blanco en su examen. Solo que en este caso, la cosa puede complicarse. Entre nosotros es mucho mejor estudiar. Pero bueno, a veces tener un cero está bien, al menos en los quipus. Los incas gestionaban un imperio colosal, sin escribir nada en papel. Todo pasaba por los quipu camayocs, que eran contadores, auditores, historiadores, todo al mismo tiempo. Se imaginan el trabajo que tenían. Y encima había un problema. El sistema que empleaban dependía de la memoria humana. Y cada región tenía sus propios códigos de colores. Espero recordar todo bien. El drama si te olvidabas algo, ¿no? Lamentablemente, cuando llegaron los españoles, quemaron los quipus. ¡Quemen todo eso! ¡Ahora! Y perdimos la clave detrás de ellos. Hoy están en museos, como libros sin idioma. Hermosos, pero indescifrables. Mientras los incas ataban cuerdas, los mayas miraban las estrellas. No tenían un imperio unificado, tenían ciudades competidoras, cada una con más pirámides que tu videojuego favorito. Está adelantado 3 días. ¡Ajusten las cuentas! Los mayas tenían escritura completa y 2 versiones de números. Por un lado estaba el sistema sacerdotal formado por unos glifos hermosos, pero poco práctico. El más interesante es el sistema común, el que usaba la gente común, de puntos y rayas. El punto era nuestro 1 y la raya era nuestro número 5. Fácil, elegante, rápido. Pero lo mejor, lo revolucionario, lo que cambió la historia, es que, cha-cha-cha-chan, inventaron un símbolo para la nada, un cero explícito, uno de los pocos del mundo. Esta será la sabiduría del vacío. ¿Y sirve para los impuestos? Más de lo que imaginás. Los mayas escribían vertical. Abajo las unidades, arriba los múltiplos de 20, luego de 400 y así siguiendo. Pero cuando usaban el calendario hacían un cheat code. Aplicaban una clave secreta como en los videojuegos, cambiaban 400 por 360, que encaja mejor con un año de 365 días. ¿Ves? Matemática aplicada, sin culpa. Todo este viaje, desde huesos paleolíticos hasta quipus y conchas mayas, cuenta la misma historia. La matemática nació para organizar la vida humana, para sembrar, cosechar, tributar, sobrevivir. Contar no era un lujo, era una necesidad. Y aquí viene lo interesante. Las primeras formas de escritura no fueron poemas, ni leyes, ni historias épicas. Fueron números. Sí,
La matemática le dio origen a la escritura, no al revés. Así que la próxima vez que veas un 0, o un Excel, o incluso un cuaderno de clases, recuerda que estás usando herramientas que nacen de miles de años de ingenio humano, de nudos, de estrellas y de la necesidad eterna de entender el mundo. La matemática es una aventura, y recién estamos empezando.